Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú amas a las familias. Tú creaste a las familias, Señor, y tu Espíritu Santo está aquí en este lugar para hablarles, para hablarnos a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Yo te pido que tú hables a los esposos, a las esposas, a los hijos, y que las familias que están en la iglesia se mantengan unidas, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Que podamos avanzar en el amor de esposos a esposas, de esposa a esposo, y a los hijos también, Señor, y podamos así cumplir tu palabra y traerte gloria y honra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Están listos? Abróchense los cinturones. Mateo capítulo 19, versículo del 1 al 9. Mateo 19 del 1 al 9 en un tema que se titula Jesús y el divorcio. Jesús y el divorcio. Mateo capítulo 19, verso 1 dice: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer, divorciarse de su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 7, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio entonces y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Amados hermanos, el divorcio es uno de los azotes más grandes para la familia del siglo XXI. Sea por la causa que sea, el divorcio trae en la mayoría de los casos dolor, amargura, destrucción para la vida de los cónyuges, pero sobre todo para la vida de los hijos si los hay. De acuerdo a la página www.divorcestatistics.org, alrededor del 40% de las parejas que se casan por primera vez en los Estados Unidos terminarán en un divorcio. 40%. Quienes intenten casarse por segunda ocasión tendrán un 67% de probabilidades de divorciarse. Y los que se arriesguen a casarse por tercera ocasión tendrán un 73% de probabilidad de divorciarse. Aquí en México, también de acuerdo al INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el número de divorcios aumentó considerablemente a partir de los años 80. En los 80, 5 de cada 100 parejas se divorciaban. En los 90 aumentó a 7%. En los años 2000 aumentó a un 15%, 15 de cada 100 parejas. Y ahora en el año 2018, alrededor de 30 a 35 parejas terminan divorciándose por cada 100 matrimonios. Además, escuchen esto los jóvenes: aquellos que se casan con 24 años o menos tendrán 40% de probabilidad de divorciarse. Pero si tú te casas arriba de los 25 o 26 años de edad, la estadística baja a 18% de probabilidades de divorciarse. Las causas del divorcio en nuestra sociedad tan corrupta y llena de maldad son varias: la falta de comunicación, la violencia intrafamiliar, el machismo, el feminismo, la agresión verbal, la agresión física, el adulterio, etcétera.
Y este tema no es ajeno a las Escrituras. Jesucristo habló de este tema en al menos dos pasajes, en Mateo capítulo 10, aquí en Mateo capítulo 19, en Lucas capítulo 16. Jesús aborda el tema del divorcio. Así que vamos a ver qué es lo que Jesucristo, nuestro Dios, opina, cree y manda acerca del matrimonio y del divorcio. Vamos a Mateo capítulo 19, versículo 1 y 2. Vean aquí un par de actitudes hacia Jesucristo. Dice el verso 1: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, ¿verdad? Todo lo que dijo en el capítulo 18, se alejó de Galilea a la región de Perea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Jesús en sus viajes era seguido por miles de personas que querían que los tocara, querían que les diera una palabra, que los sanara. Y esta es la primera actitud que vemos hacia Cristo: multitudes buscándolo porque ellos sabían que Jesucristo era el único que podía salvarlos. De la misma manera, el Señor Jesucristo puede tocar tu vida el día de hoy. El Señor Jesucristo es el único que puede tocar tu matrimonio. Si tú vienes en una situación desesperada, estás separado o estás pensando en el divorcio, ya no soportas a esa mujer, ya te asesoraste con algunos abogados, ya no soportas a ese hombre y estás pensando ya en demandarlo. Yo quiero decirte que des dos pasos para atrás si estás en esa situación y que por favor te acerques al único que te puede ayudar, que se llama Jesucristo. Amén. Pero por otro lado, vean en el versículo 3 una actitud pésima, una actitud espantosa hacia Jesucristo. Los fariseos, dice el verso 3, vinieron a él tentándole. Querían ponerle una trampa al Señor Jesucristo para desacreditarlo. Y le dijeron: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En otras palabras, estos fariseos malvados, perversos, le preguntaron a Jesús: ¿podemos divorciarnos de nuestras esposas por cualquier motivo? ¿Podemos divorciarnos de nuestras esposas si ya no sentimos amor por ellas? ¿Podemos divorciarnos de nuestras esposas si ya estamos aburridos después de 30 años de casados? ¿Podemos divorciarnos de nuestras esposas si ya no las soportamos? Entonces, esta era una pregunta con trampa. Querían que Jesucristo tropezara en la respuesta y de esta manera desacreditar su ministerio y decirle a todo Israel: él no es el Hijo de Dios, es un mentiroso, es un tramposo. Para que tú comprendas el contexto, debo explicarte que habían dos escuelas de fariseos en aquel tiempo. Una era la escuela Samaí y la otra era la escuela Gilel. ¿Cómo se llamaba la primera escuela? Samaí. Y la segunda, Gilel. Los de la escuela Samaí o los samaítas interpretaban la ley muy rígidamente, muy conservadores, y permitían el divorcio solamente por causa de traición, de fornicación, de adulterio, pues, ¿sí? No había ninguna otra causa para permitir un divorcio más que por causa de una traición de parte de la mujer o de parte del hombre. Pero los de la escuela Gilel eran liberales y ellos opinaban que uno se podía divorciar por cualquier causa. ¿De cuál de estas dos escuelas eran los fariseos del versículo 3? ¿De cuál eran? De la escuela Gilel, por supuesto. Eran conservadores, querían atrapar a Jesucristo en medio de esta pregunta con trampa. Vamos a ver la respuesta de Jesús. ¿Qué les parece? Versículo número 4. Vean la primera respuesta de Jesucristo. Más adelante viene una segunda respuesta, pero en el versículo 4 al 6 Jesucristo da su respuesta. Verso 4, él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído? Ustedes que son fariseos, que son expertos en la ley, ¿qué no han leído? ¿Qué cosa no habían leído? Que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. En primer lugar, Jesucristo les contesta a los fariseos y les dice: esperen, ¿qué no conocen ustedes las Escrituras? ¿Qué no saben ustedes que el matrimonio es bueno porque Dios lo creó?
Amados hermanos, el matrimonio no fue una invención de los griegos o de la antigua Roma. El matrimonio no es invención de ninguna sociedad humana. Dios mismo es el autor del matrimonio. Él creó al varón, Él creó a Adán del polvo de la tierra y de sus costillas creó a la mujer. Dios no creó a muchos hombres o muchas mujeres para que un hombre anduviera con muchas mujeres o una mujer con muchos hombres. Dios creó a un solo hombre y a una sola mujer. Esto nos hace diferentes de los animales. En el libro del Génesis capítulo 1, Dios crea a los animales en masa. Cientos de jirafas hembra, cientos de jirafas macho. Dios crea cientos de perro pastor alemán machos, cientos de perritas pastor alemán hembras. Pero en el caso del ser humano no fue así. Dios creó a un solo hombre y a una sola mujer. Esa es la idea de Dios para el matrimonio. Vean Génesis capítulo 2, donde se instituye el matrimonio, ahí en el primer libro de la Biblia. Génesis 2, versículo 24. Pongan atención los que estamos casados. Levanten la mano los casados. Muchos casados. Levanten la mano los solteros que quieran casarse algún día. Bueno, bien poquitos. Hay que orar para que quieran más casarse. Es que muchos dicen, hasta que acabe mi carrera, mi maestría, mi doctorado, pastor, y logre hacer un buen ahorro, ya a los 35, 40 años. Eso no es de Dios, ¿eh? No es de, cásate a una buena edad, a los 24, 26, 30 años de edad es una buena edad, pero que sea con la persona correcta, ¿sí? No te desesperes, Dios tiene sus tiempos, ¿de acuerdo? Génesis 2:24, aquí está el matrimonio instituido por Dios. Dice, por tanto dejará el hombre a padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, ¿cómo se llamaba? Eva. Y no se avergonzaban. Adán y Eva desnudaron su espíritu, desnudaron sus almas y desnudaron sus cuerpos. No tenían nada que ocultarse el uno al otro y se unieron espiritualmente, se unieron en sus almas y se unieron sexualmente en sus cuerpos para la procreación de la especie humana. Este es el matrimonio, hermanos. Amén. Digan amén. El matrimonio para Dios es un hombre y ¿cuántas mujeres? Una, nada más, pastor. Nada más. Es una mujer y ¿cuántos hombres? Uno, nada más. Esto implica que el día que tú te cases, varón que me escuchas, adiós a las amiguitas. Ay, mi amor, es que ya me casé contigo, pero es que antes de casarme tenía yo 9 amigas. Dame chance de salir con ellas de vez en cuando, porque son mis amigas desde el kindergarten. Tú ya no tienes amigas, tienes una sola amiga que es tu esposa, tu única esposa, amiga, consejera y amante. Gloria a Dios. Mujeres igual, ay, esposo, es que cuando iba yo en el prematernal, conocí a 2 bebecitos muy lindos y ahora van a hacer la reunión de la prematernal 25 años después. Déjame ir con ellos. Tú no vas a ninguna parte sin tu esposo, mijita. Porque tu único esposo, consejero, amigo y amante, ¿quién es? Tu marido con el cual tú te casaste. Amén. Dios no creó el matrimonio para que los esposos se peleen. No creó el matrimonio para que se maldigan, para que se critiquen, para que se agredan o quieran cambiarse todo el tiempo, tengan celos enfermos, con pleitos y contiendas. Hay matrimonios que de 7 días a la semana, 6 se la pasan enojados. 6 están, pero con ira, con enojo, con pleito. Llega el esposo, ¿cómo estás? Bien, dice ella. ¿Y tú cómo estás? Pues peor que tú. Y ahí se la pasan, ¿verdad? 5 días sin hablarse, 2 meses sin hablarse, el esposo ya duerme en el otro cuarto, ella duerme en otra habitación, ya ni amigos son. Esa no es la idea de Dios, ¿eh? Tienes que arrepentirte de tu enorme soberbia el día de hoy, tú, sobre todo nosotros varones, y tienes que venir humillado y quebrantado delante de Dios y de tu esposa y decirle, mi amor, qué soberbio fui.
Llevamos 6 años de matrimonio, 5 de pleito. Esto no está bien. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos ir a consejo. Dios creó el matrimonio a su imagen, es decir, con la capacidad de relacionarnos unos con otros, de disfrutar unos de otros. Dios creó el matrimonio para que lo disfrutes, para que te alegres, para que puedas disfrutar de tu esposa, disfrutar de tu esposo, ser compañeros, ser amigos, ser esposos, disfrutar también sus cuerpos y fabricar un bebito. Si tú tienes a tu esposa junto a ti, dile: mi amor, qué hermosa eres, gloria a Dios. Tú dile: tú también estás guapo, más o menos. Regresamos a Mateo 19, miren la respuesta de Jesús, la segunda parte de la respuesta de Jesús. Mateo 19, versículo número 4, Jesús les dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, versículo 5, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Jesucristo está citando Génesis 2, versículo 24, el versículo que acabamos de leer. Y aquí Jesucristo en este versículo define lo que es el matrimonio. Apunten, por favor, apunten. Si tú te quieres casar en un futuro, apunta, por favor. Si tú ya estás casado y las cosas no van bien, quizá estás quebrantando algunas de estas reglas. Vamos a explicarlas claramente. En primer lugar, el matrimonio implica una separación física, emocional y económica de los padres. Dejará el hombre a su padre y a su madre. El día que tú te casas, hijito, el día que tú te casas, hijita, tú eres harina de otro costal. Por supuesto, vas a seguir viendo a tus papás y a tus suegros, vas a ir en la Navidad y vas a ir de vez en cuando a saludarlos, ellos van a venir a tu casa, cuando nazca tu bebé, van a venir tus papás, eso está bien y tienes que respetarlos, seguirlos honrando, por supuesto. Pero el asunto es que hay matrimonios que son codependientes de los papás y el esposo tiene una enfermedad gravísima que ha sido diagnosticada como mamitis o papitis. Mi amor, pues ya nos casamos, pero mira, el martes voy a pasar a ver a mi mamá. El miércoles, como me queda cerca el trabajo, también. El jueves ella hace unos pastelitos deliciosos, voy a también pasar a ver a la mamá. El sábado tenemos comida familiar con mamá. El domingo vamos a traer a mamá a la iglesia y saliendo de la iglesia, ¿sabes con qué vamos a ir a comer? Con mamá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Otros tienen papitis, lo mismo con papá. Ella puede también tener mamitis, la esposa. Ay, mi amor, es que mi mamá y yo somos uno mismo y de toda la vida yo salí de ella y ahora voy a vivir en casa de mi mamá. Cuidado con eso, tiene que haber una separación emocional. También tiene que haber una separación física. Escúchame, si te quieres casar, han venido muchas parejitas jovencitas. Todavía vienen unos chamaquitos, 21 años él, 19 ella, tan chavitos, ¿verdad? Y me dicen: pastor, ya nos enamoramos y Dios nos ha confirmado de muchas formas que somos marido y mujer. Y yo, ¿qué? ¿De qué formas? Pues el enamoramiento. Dije: no, esa no es ninguna confirmación, hijo. ¿Y qué van a hacer? Pues ya nos vamos a casar, pero no tenemos dinero. Pero el amor es más grande que cualquier barrera del dinero. Por eso vamos a ir a vivir a casa de mi mamá, me dice el chico. Le dije: te falta un tornillo. ¿No leíste Génesis 2:24? Cancela tu boda, por favor, porque la Biblia prohíbe que tú vivas en casa de tus papás o en los papás de ella. No es sano. El 100% de los casos que conocemos donde los esposos, los nuevos esposos, viven en casa de los suegros o en casa de los papás de ella o de él, es un desastre. ¿Sí o no? Y ahí van los suegros también de alcahuetes. No, aquí no va a pasar nada, mijitos. Ustedes van a ser independientes. Van a tener el cuartito allá del fondo. Lo único que vamos a compartir es baño, regadera, cocina, cochera y sala. O sea, ¿qué es eso? Eso no es matrimonio, ¿eh? Entonces, si no te alcanza para rentar un departamentito y sostener a tu mujer, no es tiempo que te cases. Cancelas tu boda. Discúlpame. Estás fuera de la voluntad de Dios. Vas a sufrir muchísimo hasta que te alcance y saques una casita o puedas rentar un departamento. Segundo lugar,
El matrimonio implica la unión de los esposos. Separación emocional, separación física, separación económica. Se me olvidó explicarles eso, ¿verdad? Porque luego se casan y el esposo es, como era niño fresa junior, no trabaja el nene. Y ella le dice a los 6 meses, mi amor, estás muy guapo, tienes muchas cualidades, haces caldo de pollo muy rico, pero salte a trabajar, hijo. No hay necesidad. Mi papá nos va a depositar. Eso es pecado. Tú no puedes hacer eso. Si tú te casas, tú trabajas, si tú sales adelante con tu familia, digan amén, varones. Entonces esto implica la separación de los papás y también la unión de los esposos. Dice aquí en este versículo de Mateo, dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer. Digan, se unirá a su mujer. Esta unidad, proskolao, es la palabra griega, significa unir con pegamento, con cola loca, con cemento. Estar unidos totalmente. Tú dejas a papá y a mamá, dejas amigas, dejas amigos y te vas a unir a tu esposa. Ese es un matrimonio. Unidos para siempre hasta que la muerte los separe. ¿Cuánto dura el matrimonio? Hasta que la muerte los separe. Porque esa es la voluntad de Dios. El matrimonio es para siempre, para toda esta vida. Amén. Esta unidad tiene que ser en 3 sentidos. Quiero ver sus manos. A ver, enséñeme su mano. Ok, ahora ponga la otra mano así. Ok, ahora ya bájelas, yo le explico. Esta mano representa al esposo. Esta es la esposa. Los dedos, la punta de los dedos representa el espíritu de ambos. La parte media de mi mano representa el alma de ellos. La parte media de mis dedos, ¿sí? Y la palma de mi mano representa sus cuerpos, ¿de acuerdo? Esto es un matrimonio, mire. Dios los une espiritualmente, los dos deben ser creyentes. Por eso dice la Escritura que no te unas en yugo desigual con un incrédulo, porque van a haber muchos problemas, muchas dificultades. Tienes que unirte con un jovencito que ame a Dios. Amén. Porque si ama a Dios, seguro te va a amar a ti también. Con una jovencita que ame a Dios. Entonces su espíritu ya fue unido, tienen los mismos valores, aman a Cristo, les gusta la oración, les gusta la palabra, les gustan las misiones, les gusta venir a la iglesia, se discipulan. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Capiche? Y después sus almas, los mismos gustos, una formación parecida, gustos parecidos, que puedan platicar. Porque si él quiere ser astronauta y tú quieres ser misionera, va a ser muy problemático eso, hija. Tiene que ser almas parecidas, con gustos parecidos. Y después, en el matrimonio, después del matrimonio y de casarse por el registro civil y pedir la bendición de Dios, viene la unión de su cuerpo. Pongan sus manos así. Ese es un matrimonio. Ese es un matrimonio. ¿Le entendieron? Eso es, se unirá. Serán una sola carne en su espíritu, en su alma y a través de la unión física, sexual de sus cuerpos. Este es un matrimonio. Amén. Esto no es un matrimonio. Esto no es un matrimonio. Se llama fornicación. ¿Sí? Esto es un matrimonio. ¿Entendieron? ¿Cuántos están aquí solteros que quieran casarse? Levanten su mano. ¿Entendieron? Los que ya están casados, ¿entendieron? Hay matrimonios cristianos que en vez de estar así, están así. Eso no es un matrimonio. En tercer lugar, el matrimonio implica ser una sola carne, ya lo explicamos. Tú debes unirte civilmente con la pareja que te quieres casar o que el Señor te ha puesto para que tú te cases. Debes unirte civilmente. En otras palabras, debes ir al registro civil. Aquí en Atizapán, en Naucalpan, en Tlalnepantla, cuesta como 200 pesos, algo así. Vas, sacas tu cita, traes a tus testigos. Ahora creo que ni testigos se necesitan. Vas, llevas a quien tú quieras de testigo y te casas ahí, firmas el pacto matrimonial. Digan amén. Muchos han estado viviendo en lo que se llama como unión libre. Ay, pastor, pues aquí le traigo a mi pareja, me dice. Ah, pues mucho gusto, señora, ¿cómo está? ¿Y ustedes cuándo se casaron? No, pastor, es que nos juntamos. Es un término muy mexicano, ¿verdad? Nos juntamos. ¿Qué es eso de que nos juntamos?
Sí, pastor, y pues ya llevamos tiempo juntos. ¿Cuántos años? 19, pastor, 7 chamaquitos. ¿Y por qué no se casaron por el civil? No, es que para nosotros lo más importante era el amor. El papel no tiene ninguna validez. ¿Sabes qué sí tiene? Y de acuerdo a Romanos capítulo 13, tú debes obedecer a las autoridades civiles. Así que si algunos de quienes estamos aquí estamos unidos en unión libre, ¿verdad? O de esta manera que estoy describiendo, arrepiéntete, vuélvete al registro civil. Mañana, pasado mañana, el miércoles me traes tu acta de matrimonio y nos comemos un mole con pollo. En cuarto lugar, el matrimonio implica desnudar el alma y el cuerpo totalmente. Desnudar el alma y desnudar el cuerpo. Entre esposos no hay secretos. ¿Verdad, hermanos? Si traes a tu esposa ahí, dile, entre esposos no hay secretos. Dile. Vuélvele a decir para que le quede claro. No hay secretos, ¿verdad? Todas tus cuentas de internet con tus passwords, tus whats, ¿los puede ver tu esposa? ¿Los podría ver tu esposa en este momento? ¿Sí o no? Así, rápido contestas. Sí los podría ver, o unos están incómodos en su asiento, porque toda la noche se la pasaron borrando ciertos whats que no te convienen. Eso es tan mal. Tienes que arrepentirte y tienes que comprender que entre esposos no hay secretos. Por eso entre los esposos desnudamos nuestro espíritu, desnudamos nuestra alma, no hay secretos, y desnudamos también nuestros cuerpos uno delante del otro. Digan amén. Eso. Mateo 19, versículo 6, la tercera parte de la respuesta de Cristo es que el matrimonio es bueno porque Dios unió a los esposos. Dice Cristo en el versículo 6, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Si tú estás unido en matrimonio, nadie tiene derecho a separar este matrimonio. Porque ¿quién fue el que lo unió? Dios. Dios. Un caso que vino hace tiempo y me decían, pastor, es que yo ya me quiero divorciar, me decía ella, ya me voy a divorciar. ¿Por qué? Mire, nosotros nos convertimos hace 3 años, pero nos casamos hace 15. Entonces, como no conocíamos a Cristo, esa era su teoría, como ninguno de los dos conocíamos a Cristo, no fue la voluntad de Dios que nos casáramos, porque no conocíamos de la Biblia. Por lo tanto, yo me voy a divorciar de esto, dijo, para ver cuál es el varón que Dios tiene para mí. Ahora sí en su voluntad. ¿Sabes qué? No es así. No dice el versículo 6, por tanto, lo que Dios juntó en la iglesia cuando después de que se convirtieron le entregaron sus vidas a Cristo. No lo separa, no dice eso. Dice lo que Dios juntó en matrimonio. Haya sido cuando no conocías a Cristo, o que tú eras cristiana y él no, o él era cristiano y tú no, y después conocieron a Cristo. Como haya sido, te casaste con una persona musulmán y después tú te convertiste a Cristo, Dios los juntó. Punto. Y lo que Dios juntó, nadie tiene derecho a separarlo. Escucha, el esposo no tiene derecho a separarlo. La mujer no tiene derecho a separar lo que Dios unió. Tampoco los hijos, mucho menos ninguna tercera persona tiene derecho a separar lo que Dios unió. El matrimonio es santo. El matrimonio es sagrado para Dios. Diga conmigo, el matrimonio no se toca, es de Dios. Tu matrimonio no es tuyo, ¿sabías eso? Sí es mío, pastor, yo le firmé y cuando me casé yo ahora le firmo para divorciar. ¿Sabes qué? ¿Qué soberbia tienes tan grande? Porque el matrimonio no es tuyo. Estás vivo y naciste varón, naciste mujer por la gracia de Dios y Dios permitió que te casaras. Eso es un milagro y tú no tienes derecho a separar esto que Dios unió. Amén. Pastor, me dijo un hermano, es que me voy a ir a los Estados Unidos. Tengo 6 chamaquitos, la mujer está embarazada y no me alcanza. Entonces me voy a ir a Oklahoma para juntar más dinero, ¿no? Y pues que tengamos un poquito más de recursos, pastor. Y yo le dije, ¿a dónde te vas a ir? ¿Qué te pasa? Tú no te vas a ninguna parte.
Tú no tienes derecho a separar lo que Dios juntó. Te quedas en Tlalnepantla de Vaz. Y aquí Dios te prosperará. Y créele a Él. Desobedeció, se fue, se cruzó por Arizona y ahí cayó muerto en el desierto de Arizona. Trajeron el cadáver a las 3 semanas. Nadie tiene derecho a separar lo que Dios unió. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Versículo 7. Aquí no se acaba el pasaje, vamos a seguir. Mateo 19:7. La segunda pregunta de los fariseos hipócritas, soberbios, llenos de orgullo, le vuelven a insistir a Jesús y le dijeron, a ver, ok, está bien, Señor, ok, ya nos diste una lección de Génesis capítulo 2, muy bonita, pero entonces, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a nuestras mujeres? ¿Por qué Moisés nos permitió divorciarnos de nuestras esposas? ¡Wow! O sea, ellos querían divorciarse, estos tipos. Ya estaban hartos de sus matrimonios. Se parecen a muchos que el día de hoy ponen muchos pretextos para divorciarse. Señor, ya no la amo, Señor. Le recuerdan al Señor la canción de José José, el amor se acaba, Señor. Ni modo, Señor, ya no la amo. No creo que te ofendas si me divorcio, porque yo ya no la amo, Señor. Otros dicen este pretexto, Señor, como ya no la amo, ya no estoy enamorado de ella, ya pasaron 8, 10, 15 años. Señor, yo tengo derecho a ser feliz. Muy buen pretexto, ¿lo has escuchado por ahí? Tengo derecho a ser feliz y eso implica un doloroso divorcio. Señor, ya no lo soporto. Está gordo, está pelón, huele feo en la noche. Ya no lo soporto. Señor, ya no la aguanto porque es coqueta ella. Y Señor, yo no voy a soportar esa coquetería de ella, me divorcio. Otros dicen, Señor, si tú no la cambias, amenazan al Señor. Si tú no la cambias, hasta aquí, Señor. Señor, antes había gran abundancia en los negocios, teníamos carros, casas, y luego se queda sin trabajo y ahora no hay ni para los frijoles. Me divorcio. El dinero era muy importante. Señor, mi esposa se enfermó y pues ya está en camita, ya está en cama, ya no hay besitos, ya no hay abrazos, ya no hay placer. Señor, y yo pues todavía tengo derecho a ser feliz, Señor. Tú me entiendes, ¿verdad, Señor? Notemos cómo en todos estos argumentos la persona que se quiere divorciar siempre le echa la culpa al otro. ¿Lo notaron o no? Él es el problema, ella es el problema, ella es el problema. ¿Sabes qué? Si tú estás cayendo en este asunto, ten mucho cuidado porque te pareces a los fariseos. Estás buscando pretextos. Estás buscando los defectos de él, los defectos de ella, los estás magnificando y no estás viendo tus defectos. Más nos valdría guardar silencio y comenzar a hablarnos con respeto, con amor y con cariño. Digan amén. En vez de estarla criticando, es que mi esposa, y es bien chismosa, y esto y aquello, y ya no la soporto, y se gasta el dinero, y las tarjetas, y el Liverpool, y ya no la soporto. ¿Sabes qué? Guarda silencio, por favor. Y la próxima vez que la veas, o si la tienes ahí junto a ti, dile, mi amor, perdóname por haberte criticado y juzgado. Tú eres la mujer más hermosa de las hijas de los hombres. Tus cabellos son como cabellos de las cabras que están por las montañas. El libro del Cantar de los Cantares. Tus dientes hermosos son como perlas maravillosas que se antojan en un beso. He aquí tu Señor, yo con la ayuda de Dios te proveeré, te abrazaré y te bendeciré, porque eres mi amada y te amo. Digan amén, hermanas.
¿Por qué no cambias la estrategia? Ya de tanto que la criticas y le dices, ya cállate mejor. Y trátala bonito, trátala con amor. Y mujeres, igual ustedes, vean que sí, varones. Mi amor, te he criticado y juzgado mucho por tu flojera, por tu pereza, porque ya no tienes cabello, porque te creció la panza. Pero mejor guardaré silencio a partir de ahora. Entregaré estos pequeños detalles en las manos del Señor. He aquí tu sierva. He aquí tu sierva. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué entonces Moisés en Deuteronomio 24, no vamos a ver el pasaje, pero está en Deuteronomio 24, el 1 al 4, Moisés permite una carta de divorcio? ¿Por qué? En Deuteronomio 24 se nos describe la ley de Moisés. Esta es una excepción a la regla. El Señor no está a favor del divorcio, pero el Señor permite a veces el divorcio. ¡Wow! Malaquías capítulo 2, versículo 16 confirma esta enseñanza. Malaquías 2, versículo 16. Miren qué clara es la Biblia en este pasaje de Malaquías. Es un pasaje muy fuerte, muy radical. ¿Están listos para leerlo? ¿O prefieren mejor no leerlo? Sí lo leemos, ¿no? Malaquías 2:16, ¿qué dice? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio es divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. La Nueva Traducción Viviente dice, pues yo, el Señor, odio el divorcio. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Tu esposa es la joya más preciosa, más valiosa que tú tienes en esta vida. Después de Jesucristo, tienes que valorar esa joya. Te la dio Dios para que seas feliz, para que disfrutes tu familia, para que puedas disfrutar de la creación de Dios, de cuando sales de vacaciones, disfrutar de los alimentos, de un buen café, que puedas disfrutar también de su cuerpo, que puedas disfrutar de sus hijos. Para eso te la dio Dios, porque es una joya muy valiosa. Su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Valórala de esa manera, tu esposa. Tiene alto valor. Amén. Y no le seas nunca infiel en tus pensamientos, ni tampoco en tus acciones. Jesucristo les responde a los fariseos en Mateo 19, versículo 8. La segunda respuesta de Jesús, vamos a revisarla. Los fariseos le dicen, no, Moisés sí nos dio chance de que nos divorciáramos. Claro que sí. Entonces, nosotros cuando se nos dé la gana nos divorciamos. ¿Qué les dijo Jesucristo, versículo 8? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. La intención de Dios nunca fue el divorcio. Versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, subraya lo que sigue, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y la que se casa con la repudiada, adultera. Esta es la segunda respuesta del Señor a los fariseos. El Señor dice que Moisés, no él, Moisés permitió el divorcio por causa de la dureza del corazón. Escúchame, si tú eres cristiano, tu esposa es cristiana, no hay prácticamente ningún pretexto para que tú te divorcies. Si tú te divorcias aún siendo cristiano y estando en Cristo, tú te divorciarás por tu soberbia, por tu gigantesco orgullo, por la dureza de tu corazón. No diste tu brazo a torcer, no quisiste perdonarla, no quisiste perdonarlo, y el divorcio acarreará muchos dolores, mucho sufrimiento. El corazón de los esposos y las esposas se puede endurecer por muchas razones. Apúntalas y ten cuidado de no endurecer tu corazón. Número 1,
Tu corazón o el de tu esposa se pueden endurecer porque Cristo no es el centro de tu matrimonio. Si tú sacas a Jesucristo de tu matrimonio, muy difícil, imposible, diría yo. Imposible sostener un matrimonio sin Jesucristo en el centro. Jesús debe ser el centro de tu matrimonio. ¿Y cómo le hago, pastor? Muy fácil. Mira, en la mañana, antes de salir de tu casa, abrazas a tu esposa. Amén. ¿Cuánto les gusta abrazar a sus esposas? A mí sí me gusta. Sobre todo cuando estamos así en la camita antes de despertarnos, porque como estoy muy alto, si no le tengo que abrazar así. Y ahí es más cómodo. La abrazas a tu esposa, le dices: mi amor, eres la joya más preciosa que Dios me dio. Gracias a Dios por tu vida. Vamos a orar. Y oras por ella. Digan amén. Señor, gracias por esta mujer tan maravillosa que me has dado, Señor. Bendícela, Señor, multiplica sus virtudes y ayúdame a pasar por alto sus dos defectitos. Eso no importa. Te amo, mi amor, en el nombre de Jesús. Y ella ora por ti también. Amén. En la noche antes de dormirte, ¿qué vas a hacer? Lo mismo. Cristo debe ser el centro. Segunda causa de la dureza: falta de perdón en los esposos. Están endurecidos, no hay ninguna unión espiritual, ya no oran juntos, ya no se disipulan, ya ni son amigos, para acabar pronto. Hay matrimonios que ya se divorciaron espiritualmente, ya ni son amigos, ya se toleran nada más por intereses económicos, porque ella no se puede salir de la casa, porque está en nombre de los dos, ve tú a saber, y entonces porque él le da dinero o ella le da a él, y entonces ahí me conviene estar con ella, ya ni modo, ya me amolé. Eso es pecado, está mal eso, muy mal. No hay perdón, tú tienes que perdonar a tu esposa, perdonar a tu esposo. Diga conmigo: perdón. Si tienes a tu esposa ahí junto, voltea con ella, agárrala de su mano y dile: perdóname, mi amor. Y ahora tú dile: tú también perdóname, mi amor. El perdón. Cristo nos perdonó a nosotros, ¿no es cierto, hermanos? ¿Cuántos pecados te perdonó Jesús? ¿Cuántos? ¿Los más graves o los menos graves? Todos. ¿Y por qué tú no quieres perdonar a tu marido? Eso no se lo voy a perdonar. En aquella ocasión que volteó y coqueteó con la chavita del Chedraui. Oye, hermana, pero ¿ya hace cuánto fue eso? Hace 27 años, pastor. Uy, no lo perdonas, no lo sueltas. Y ahí lo traes al puro chicotazo. Tienes que aprender a perdonarlo. Tienes que aprender a perdonarla. Te hago una pregunta para ilustrar esto. ¿Cómo te ha tratado a ti Jesús? ¿Cómo te ha tratado desde que te convertiste y te perdonó tus pecados y te dio la vida eterna? ¿Cómo te trató Jesús? ¿Con látigo? Órale, arrepiéntase. ¿Así nos trató Jesucristo? ¿Nos puso mala cara? ¿Nos cantó nuestros pecados del pasado? Después de perdonarnos, ¿nos maltrató acaso? ¿Nos habló ásperamente? Órale, hijo, ya que te convertiste, ahora me sigues. ¿Así nos habló Jesucristo? ¿Cómo nos habló Jesús? Con amor, con gracia, una infinita paciencia, misericordia, nos perdonó. ¿Por qué no tratas así al viejo? ¿Por qué no tratas así a tu señora? El perdón es el ejercicio diario en cualquier matrimonio. Ahora vamos a explicar, para terminar, la única causa que Dios aprueba de tal manera que se pueda llevar a cabo un posible divorcio. Esta es a causa de la fornicación, versículo 9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ¿sí?, y se casa con otra, adultera. En otras palabras, el divorcio es solo el último recurso en los casos de inmoralidad sexual por parte de alguno de los cónyuges. En otras palabras, voy a ser muy claro: si uno de los cónyuges practica la homosexualidad, el lesbianismo, la pornografía, las relaciones sexuales con otra mujer o con otro hombre, aparte de tu esposo, de tu esposa, o sea, la infidelidad, si uno de los cónyuges practica como hábito la traición, el adulterio, la fornicación,
esa pudiera ser, y es de hecho en la Biblia, la única causal de divorcio. Ahora bien, escucha. Si un matrimonio cristiano, los dos aman a Jesús, los dos nacieron de nuevo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Pudiera existir el caso que él cometiera un adulterio o ella? Desafortunadamente. En ese caso, si los dos aman a Jesucristo, antes de considerar un divorcio, habrá que considerar una reconciliación y perdón, porque el Espíritu Santo va a traer arrepentimiento al corazón de él. Si él se endurece y no quiere escuchar consejo y sigue en la necia y sigue en sus pecados, Dios te permite a ti, mujer, tener la opción de poderte divorciar ante un caso de soberbia, inmoralidad extrema de este perverso que no se quiere arrepentir. Y él está en pecado de muerte. En cualquier momento se lo lleva el Señor, hija. Mejor espérate a que se lo lleve. No, no es cierto. Hay muchos casos así. ¿Y qué le pasó al hermano? Se murió. ¿Cómo que se murió? Un accidente en avión. Se cayó el avión. ¿Cómo crees? Sí. Bueno, pues hasta que la muerte los separe. Si ese fuera el caso, lo más probable es que ese hombre ni siquiera sea cristiano, ¿verdad? En el caso de un matrimonio mixto en donde él no es cristiano, ella sí es cristiana y él está cometiendo adulterio, fornicación, violencia verbal, violencia física, etcétera, 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 tienes que venir a consejería. Tienes que venir a consejería. El cónyuge que descendió a este grave nivel de pecado y que ha sufrido el divorcio, ¿sí?, haría bien en no casarse otra vez. O sea, en una pareja cristiana, los dos nacieron de nuevo y decidieron divorciar por inmoralidad sexual en él o inmoralidad sexual en ella. ¿Sabes qué? Por favor, el que cometió la falta, el que adulteró, por favor, quédate sin casar. Esto está en 1 Corintios capítulo 7. Mejor quédate sin casar, por favor. Porque si siendo cristiano, conociendo a Cristo, cometiste tales barbaridades, tal vez te arrepentiste, pero te costó tu familia, te costó un divorcio, por favor, quédate sin casar. Ahora, si un hombre o una mujer, escuchen, esta es la conclusión para terminar, si un hombre o una mujer se divorcia por cualquier causa que no sea adulterio, traición, fornicación, inmoralidad sexual, esa persona comete adulterio si se vuelve a casar. No era causal de divorcio. Si tú te divorcias porque no te gusta cómo le aplasta a la pasta de dientes, si tú te divorcias porque se la pasa viendo los partidos del Cruz Azul, pastor, es que me habla feo, me habla horrible. Ese es un pecado, pero no es causal de divorcio. No es causal de divorcio, hija. Ay, pastor, es que no me da el gasto, antes me daba y ahora me da la mitad y ya me voy a divorciar. No es causal de divorcio. Pastor, es que ella está duro y dale, quiere controlarme, quiere manipularme, piensa que soy su hijo, me da órdenes, instrucciones, se pone como fiera cuando no las obedezco, pastor. Es controladora, es manipuladora. De estas hermanas no hay aquí en esta iglesia, no se preocupen. Pastor, ya no soporto, ya me divorcio. ¿Sabes qué, hijo? No es causal de divorcio eso. No es causal. No es causal. Es que es súper celoso, pastor, yo no ando con nadie y él me da 50 llamadas al día, hasta el trabajo viene a perseguirme. ¿Sabes qué, hija? No es causal de divorcio. No hay ningún causal de divorcio, con excepción de el adulterio, la inmoralidad sexual. Segunda conclusión, si un hombre o mujer se divorció porque cometió adulterio, ya lo dije, haría bien en no casarse, ya que no tiene ninguna posibilidad de tener un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Dios te dio tu oportunidad y la echaste a perder. En tercer lugar, la mujer o el hombre afectados, ¿sí? El que es inocente, ¿sí? Ella, por ejemplo, si ella es inocente, él es el que andaba traicionándola y en adulterio, y tú andabas bien con el Señor, lo soportaste, oraste, pediste que se convirtiera, etcétera, etcétera, no se llegó a ningún acuerdo y terminó mal la cosa. Tú puedes volverte a casar, porque tú eres inocente, puedes rehacer tu vida si tú quieres. Notemos que la salida del divorcio no es un mandamiento de Jesús.
es solamente una permisión. ¿Están de acuerdo? No es un mandamiento. Si el cónyuge afectado no puede superar emocionalmente la traición del otro, tú decides qué quieres hacer. Pero si ese cónyuge afectado decide esperar en el Señor y decide perdonar y dar otra oportunidad a su esposo o a su esposa que lo traicionó y hay una reconciliación, eso es mucho mejor que divorciarse, mucho mejor que divorciarse. Si hay agresión verbal y ese hombre o esa mujer te agreden y puras groserías y puras maldiciones y hasta golpes han llegado, una violencia terrible, se recomienda una separación temporal, no un divorcio. Nunca un divorcio. Sepárense. Es como las peleas de box. ¿Han visto las peleas de box, hermanos? Levanten, no, mejor no levanten la mano los que les gusta el box. Pero hay peleas brutales a 10, 12 rounds. Y empiezan, se dan y por acá el gancho al hígado y el otro ya se está desangrando y ya casi le sacan el ojo y también agarra y le pega al otro y ya en el 9º round ya están así cayéndose. Y ya hay casos en donde el referee, ¿qué tiene que hacer? A su esquina, se acabó la pelea. Igual, si ese es tu caso y hay agresiones, groserías, gritos, te insulta, lo insultas, le dices de todo, ya te dijo de todo, le aventaste el anillo y el sartén, es recomendable, necesitas venir a consejería, pero es recomendable una temporal, no un divorcio, no es causal de divorcio. Dios ama el matrimonio, amados hermanos. Así que cada uno de nosotros, los que estamos casados, tenemos algo de lo que debemos arrepentirnos, ¿verdad? Porque todos hemos fallado, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Debemos arrepentirnos y debemos luchar por nuestros matrimonios. Si tú andas mal, si estás siendo tentado al adulterio, a la fornicación, a la pornografía, por favor arrepiéntete hoy mismo, echa fuera de tu vida estas maldiciones y atrévete a creerle a Dios que lo mejor para tu vida es que seas feliz con la mujer que Dios te dio, con el hombre que Dios te dio. Un último versículo, 1 Pedro capítulo 4, versículos 7 y 8. Con esto terminamos. 1 Pedro 4, versículo 7 y verso 8. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? El fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración. Puedes decírselo a la persona a tu lado. El fin de todo ya se acerca. Ya va a venir Cristo, se acabó todo. Versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados.